Hola, hola, ¿cómo están? Vamos hoy viernes a comenzar una nueva unidad, ¿verdad? Espero que estemos todos dispuestos y dispuestas a aprender, poner todo de nuestra parte por aprender y a preguntar si algo no entendemos, ¿verdad? Pregunten, pregunten, pregunten. Vamos a empezar viendo, recuerde la unidad 4, que es triángulos y polígonos. Vamos a empezar con la clasificación de los triángulos. Este es un tema bien importante que les sugiero que las clasificaciones ustedes las hagan aparte en un cartoncito para que las tengan siempre presentes, para que se las puedan aprender. Dice, remarque el nombre de cada figura geométrica. ¿Ese es un círculo o es un rectángulo? Ustedes me lo van a remarcar ahí. El siguiente, ¿es un cuadrado o es un triángulo? Bueno, creo que ustedes se acuerdan en prepa, ¿verdad? Cuando nos enseñaron figuras geométricas. Observemos aquí. Un triángulo es una figura limitada por 3 segmentos. Por eso se llama triángulo. Tri de 3, ¿verdad? Todo triángulo tiene 3 lados, 3 ángulos internos, 3 ángulos externos y 3 vértices. Vemos aquí en esta figurita, estas esquinas son vértices. Mire, todas las uniones de recta y recta son vértices. Ángulos externos son los ángulos que van en la parte de afuera. Ángulos internos son cada uno de estos ángulos que vemos internamente, ¿verdad? Dice, los triángulos se nombran con las letras de sus vértices y con el símbolo, un triangulito, ¿verdad? Cada vértice tiene una letra, si ustedes se fijan. Entonces dice, en la ilustración de la derecha se muestra el triángulo, un ángulo, ¿verdad? ABC, un ángulo ABC, y sus elementos. Se observa que sus lados tienen marcas. ¿Qué marcas? Estas marcas que están viendo aquí. Mire, estas marquitas son de las que habla ahí, las cuales hacen referencia a las medidas. La marca de los lados A y C y A y B indican que tienen igual medida. Como BC tiene 2 marcas, significa que no tiene igual medida que AC y AB. Si vemos AB y AC solo tienen una marca, significan que estos lados miden lo mismo, ¿verdad? Vemos el BC que tiene 2 rayitas, significa que este lado es más grande o más pequeño que estos dos, ¿verdad? Si nosotros vemos 2 rayitas iguales, sabemos que este mide lo mismo con este, pero este ya no mide igual. Estas marcas se utilizan tanto en segmentos como en ángulos. Ya sabemos, si nosotros vemos 2 rayitas así, quiere decir que son, o sea, que miden igual, ¿verdad? Que estos lados miden lo mismo. Si observamos 2 rayitas, vamos a saber que no, ya este está midiendo diferente de estos otros. Vamos ahora a la clasificación de triángulo. Esto es lo que yo les digo y les remarco, que ustedes lo puedan escribir en un cartoncito aparte para que lo anden cargando y lo puedan asimilar más rápido. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Son 2 clasificaciones que hay para los triángulos. Vamos a ver las 2, pero vamos a empezar viendo según la longitud de sus lados. Los triángulos se clasifican en equiláteros. Es un triángulo cuyo lado tienen la misma medida. Un triángulo equilátero es cuando los 3 lados de ese triángulo miden igual.
Recuerde bien, si es equilátero, sus tres lados van a medir lo mismo. Cuando es isósceles, es un triángulo que tiene dos lados con la misma medida. Fíjese bien, es un triángulo que tiene dos lados con la misma medida. Eso va a ser un triángulo isósceles, cuando tiene dos lados iguales. ¿Cuándo va a ser un triángulo escaleno? Es cuando cuyos lados tienen diferente medida. Si usted observa la figurita, cada lado de ese triángulo mide diferente, ¿verdad? Entonces, ese es un triángulo escaleno. Recuerde, si es equilátero va a medir todos los lados lo mismo. Si es isósceles, dos lados van a medir lo mismo. Si es escaleno, ninguno de los lados va a medir lo mismo, ¿verdad? Todos van a tener medidas diferentes. Ahora observemos, según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en... Vamos a ver según la medida de los ángulos, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser un triángulo acutángulo? Es un triángulo cuyos ángulos son agudos, o sea que miden menos de 90. Fíjese bien, acutángulo cuando es un triángulo cuyos ángulos son agudos, o sea que miden menos de 90. Observe ese triángulo que está aquí. Todos los ángulos miden menos de 90. Entonces, si miden menos de 90, decimos que son ángulos agudos. Entonces, el triángulo se va a llamar acutángulo. Luego, un rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Este es más sencillo de reconocer, ¿verdad? Un rectángulo, sabemos que va a tener un lado recto y ese ángulo va a medir 90, ¿verdad? Un obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90 y menos de 180. Fíjese bien, obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo que mide más de 90 y menos de 180. Vamos a ver los ejercicios propuestos para este tema. Mire, clasifique cada triángulo según la medida de sus lados. Entonces usted va a venir, se va a recordar de la teoría, o ya cuando usted vaya a hacer los ejercicios, yo espero que usted tenga esas clasificaciones, ¿verdad? O les haya sacado copia o las haya escrito aparte, digamos, en un cartoncito, ¿verdad? Para que usted pueda tenerlo ahí presente y esté comparando. Mire el primer triángulo. Tiene dos lados iguales, ¿verdad? Si usted se fija, tiene dos lados iguales. ¿Y cómo se llaman los triángulos que tienen dos lados iguales? Isósceles, ¿verdad? Porque acuérdese que aquí los va a clasificar según la medida de sus lados. Tenga pendiente eso. Según la medida de sus lados. Entonces, ese es un isósceles, ¿verdad? Veamos el ejercicio 2. Clasifique cada triángulo según la medida de sus ángulos. Si observa el primer triángulo, todos esos ángulos miden menos de 90. Entonces son todos ángulos agudos. Y cuando un triángulo tiene ángulos agudos, o sea que miden menos de 90, son acutángulos, ¿verdad? Así se le llama. Esa es la clasificación según la medida de sus ángulos. Se llama acutángulo. Entonces, copie esos triángulos, esa teoría que les acabo de explicar sobre la clasificación. Mire, estas dos clasificaciones son muy importantes que usted las maneje. Sáquelas aparte en una hojita, en un cartón, para que las tenga siempre presente porque las vamos a utilizar. Las vamos a utilizar, ¿verdad?
para que usted pueda trabajar y podamos todos aprender. Continúen trabajando. Si tienen una duda, me escriben.